Crónica Latina. La verdad en contexto. Fuerza Patriota. ¿Qué es el movimiento woke o wokeísmo? Significa desperté. Nace en Estados Unidos en 1940 a raíz de problemas racistas, o sea, de la comunidad negra. En el siglo XXI, este movimiento reúne varias ideologías progresistas radicales que son demasiado agresivas. De acá se desprende lo que es el feminismo, identidad de género, racismo, justicia social, deuda ancestral, aborto, cultura de la cancelación, desarticulación de la policía y fuerzas militares. ¿Cómo se te ocurrió este artículo? ¿Por qué te interesó el tema del woke? Pues he notado en los últimos años, sobre todo, la creciente influencia del movimiento woke, de la ideología woke, que nos llega por todos lados ahora. Nos llega tanto por los medios sociales, a veces también por los medios mainstream, y está infiltrando también las universidades. Entonces, no sé cómo está la situación en el mundo latinoamericano, pero en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, en muchos campus, el movimiento woke está teniendo una influencia tremenda en los campus. Por ejemplo, si un profesor pues da un curso que toca el tema de raza o toca el tema de la sexualidad, de repente y dice algo que no le gusta a uno de los alumnos o que les parece como ofensivo, de repente están reclamando para que ese profesor se eche de la universidad. Entonces tienen tácticas muy agresivas, vamos a decir, en que no solo quieren persuadirte de su postura, sino que no soportan que tú públicamente digas otra cosa, ¿no? O sea, tienen, digamos, una oposición a la libertad de expresión. Y por eso me parece muy importante ese movimiento, porque una cosa es tener una convicción muy fuerte y otra cosa es querer callar a cualquier persona que hable en contra. También se encuentran personajes como Francia Márquez y Hillary Clinton. Ya políticos importantes y que tienen mucha influencia en el mundo hablan del peligro que representa este movimiento para los jóvenes. ¿Qué es lo que más rabia te da? ¿Qué es lo que más rabia me da? Mira, me da mucha rabia que no tienen respeto hacia sí mismos. No respetan su propia historia. Me da mucha rabia que tomen como nuevo algo que no es nuevo, algo que se había hecho antes. Se había hecho con más corazón, no se habían hecho para vender, no se habían hecho como para poner... Porque a veces yo creo que a muchos wokeístas les gusta que los tomen de burros, que los monten y les pongan una zanahoria por delante, ¿no? Disfrazada, una zanahoria disfrazada de caviar, de algo que no es definitivamente. Me molesta que no respeten su propia historia. Me molestó mucho, por ejemplo, que durante la promoción de Black Panther se dijeran tantas estupideces y se cagaran en toda una historia de directores negros, creando personajes negros que de repente ya no existían para darle a la película el tinte de la primera en esto y la primera en aquello, la primera en las pelotas. Black Panther es increíble. Que estuviera nominada a Oscars, que es una película pasable. Tú sabes perfectamente que no se lo merecía. Y esa es otra cosa que me molesta de ellos. Esa es otra cosa que me molesta enormemente de ellos. No se lo merecían. Y sabes que no se merecían ni la nada. No se merecía nada porque la película realmente es muy pasable. Es de hecho hasta mediocre la película, francamente. Me parece que cualquiera de Blade, hasta las malas de Blade, eran mil veces mejor, mucho Blade. Más entretenida y sin ser tan pretenciosa. Y ahí es lo que vamos. Son gente muy... O sea, el del wokeísmo me molesta, amigo,
la pretensión para todo. Y a la hora de defender lo que ellos dicen creer, la manera tan pedorrienta, barata, ¿no?, deficiente en que hacen esa defensa, causando rechazo y diciendo estupideces a diestra y siniestra, como lo que te acabo de decir. Bueno, a ver, el beso tiene derecho a existir, el beso lésbico en Lightyear tiene derecho a existir porque Bugs Bunny le daba besos al pato Luca. No, idiota. No, ni siquiera estás tan equivocado que el problema ni siquiera fue nunca el beso. ¿Me entiendes? Me molesta esa gente, me molesta que sean un todo, muchos, no todos, muchos. Porque mira que hubo muchas lesbianas y muchos trans en el video que escribieron en YouTube, que les gustó el video, les gustó la opinión. Yo incluso los destaqué. O sea, lo que molesta es que sean en un todo tan gilipollas. Son muy gilipollas. Moralista, ¿no? A mí me molesta mucho la superioridad moral y lo poco abiertos al debate y al pensamiento crítico que están. Es decir, hay temas muy debatibles, o sea, el propio tema del beso se podría debatir. El problema es que aquí hay dogmas y se ha convertido esto de la cultura woke, que es una cultura dogmática, es casi religiosa, es de fe, es así o no es, ¿no? Y así no funciona el mundo. Por la manera en que se oponen a aquellos que no piensan como ellos, me da la impresión que se trata de un supremacismo ideológico, ¿no? Es una especie de postura supremacista en la cual este tipo de gente se creen a sí mismos iluminados, despiertos. Nosotros nos desalienamos. Ustedes que están enfrente nuestro son alienados. Ustedes como alienados no tienen derecho a hablar porque ustedes permanecen dormidos. Nosotros despertamos, ¿no? Es una dialéctica peligrosa porque es supremacista, o sea, en el sentido de que le otorga el derecho de libertad de expresión a quien pertenece a ese movimiento o quien defiende esas causas, mientras todos los demás estarían en un grado inferior, en una especie de escala epistemológica, pero también moral. Porque también eso es al mismo tiempo un supremacismo epistemológico, un supremacismo político y un supremacismo moral. Estoy de acuerdo. Yo diría que tiene un aspecto absolutista que me recuerda mucho a las guerras de religión. Por eso me parece que es interesante pensar su relación con la religión. O sea, hasta qué punto es una imitación de la religión o de alguna manera una imitación, aunque sea una imitación pobre, de la religión tradicional. Porque en muchos aspectos su convicción no es mediable, o sea, no se puede mediar a través de la razón o del debate, sino que toman una postura sobre un tema. Puede ser un tema de transgénero, puede ser un tema relacionado con el estatus de la mujer o lo que sea, pero si alguien alza la voz en contra de su postura, esa persona es infiel, es un infiel. Entonces no merece estar en la esfera pública, se tiene que echar ya y se tiene que volver invisible en la esfera pública. Y en ese aspecto diría que efectivamente hay un aspecto de absolutismo que refleja un sentimiento casi religioso, o fundamentalista más bien. Pero cuando digo que es religioso... Vamos a eso, sí, porque la gente tiende a pensar que lo religioso precisa para su existencia de la creencia en un Dios. Evidentemente esta gente no tiene un Dios, no es una doctrina teológica, y además probablemente ni siquiera cree en Dios. ¿En qué sentido hablamos de lo religioso? ¿Es necesario que exista ese componente de una divinidad supraterrena para hablar de religión? ¿O la religión incumbe a otro tipo de relación de la persona con el mundo? ¿Cómo podemos definirlo? Pues la religión trascendiente, como nosotros lo entendemos, siempre tiene una referencia a Dios, ¿no? Al creador o a un movedor no movido. Pero por ejemplo, los paganos también creían en dioses. Entonces, ellos atribuían calidades
divinas a objetos, como a estatuas, por ejemplo. Entonces, la religión, pues el sentimiento religioso, la actitud religiosa, se puede manifestar o expresar en distintas maneras. Pero lo que a mí me impresiona mucho del movimiento woke es que de alguna manera trata objetos mundanos, como puede ser una creencia humana, una ideología humana, un movimiento humano, como si fueran, pues digamos, un regalo de Dios, o sea, algo que merece una reverencia total. Entonces, que es casi incuestionable, y ese nivel de absolutismo yo lo asocio con las guerras de religión, en que sí, efectivamente, había sectas religiosas con creencias no solo en Dios, sino en una serie de creencias que pensaban que eran absolutas, incuestionables, y que les atribuían calidades divinas. Y de la misma manera, yo creo que el movimiento woke, pues sí, absolutiza una ideología humana y la trata como si fuera palabras del mismo Dios. Hablamos que el wokeísmo es la nueva religión de la nueva izquierda. Este es un reportaje para Crónica Latina, La Verdad en Contexto.